Un fortísimo saludo, desafiando desde la fe la plataforma cívico-religiosa desde la cual hablamos correctamente de política. Lo prometido es deuda. Hoy vamos a estar conversando acerca de las maldiciones de Cuba hacia Israel. Soy culpable, soy consecuente, tengo responsabilidad en las maldiciones. Está Cuba siendo una nación bendecida, es una nación maldecida, es una nación que está bajo juicio divino. A esas y otras interrogantes vamos a dar respuesta. Solo quiero recordarte que si estás de paso por acá y no estás suscrito, que te suscribas. Si te gustó el video, dale like. Y de paso activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Qué es una maldición? Una maldición son deseos o acciones que expresan el mal y buscan dañar a personas y tienen su origen en malos deseos, en envidias, en rencores. Bíblicamente se puede conseguir el efecto de una maldición cuando violamos, ya sea con conocimiento de causa o por ignorancia, los mandamientos y estatutos, decretos establecidos por el Creador. ¿No me crees? Les propongo comenzar por Génesis 12, versículos 1 al 3, donde dice: pero Yahweh había hablado a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde tiempos de nuestro patriarca Abraham hay una promesa: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldigan, y en tu simiente, es decir, en Isaac y su descendencia, serán benditas todas las familias de la tierra y todas las naciones de la tierra. Israel es la nación del pacto, la nación, para honor de muchos, escogida por Yahweh, el reloj profético de las naciones. Es precisamente la simiente de Isaac. Es el fruto de la promesa realizada a Abraham. Por ende, maldecir a Israel nos maldice. En cambio, bendecirla nos abre los cielos de una manera sobrenatural. Y a propósito de esto, no se siga creyendo el cuento de que Israel ha sido desechado y en su lugar ha sido constituida la iglesia como el Israel espiritual. Además de ser uno de los mayores disparates en el que usted puede creer, manifiesta un total sentimiento antisemita. Pero llegado a este punto, hagamos un poco de historia. El 13 de mayo de 1939, el transatlántico alemán Saint Louis zarpó desde Hamburgo, en Alemania, con destino a Cuba, con 937 pasajeros a bordo, de los cuales 930 eran refugiados judíos, principalmente alemanes, que escapaban de la persecución nazi para buscar asilo en Cuba, en Canadá y en Estados Unidos. A su llegada a Cuba, el gobierno de Federico Laredo Bru negó la entrada a territorio cubano a los pasajeros de Saint Louis, ya fuera en calidad de refugiados o como turistas. No obstante, el gobierno, tras incontables negociaciones, autorizó la entrada solamente a aquellos que pudieran pagar $500 por visado y pasajero, una suma de dinero que la mayoría de los refugiados no tenían. Finalmente, solo 29 de los 937 pasajeros del San Luis lograron desembarcar en La Habana, mientras que 254 fueron asesinados en el Holocausto. Federico Laredo Bru
era el presidente número 27 elegido libre y democráticamente por el pueblo cubano. Es decir, hablaba en nombre del pueblo. Esta fue la primera maldición que Cuba desató sobre Israel. Llegó el año 1947 y las Naciones Unidas se reunieron para votar en favor del plan de partición de Palestina, un plan que pretendía fundar a Israel como una nación independiente. The resolution of the DAC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Cuba fue el único país de las Américas que votó en contra del plan. A pesar de la negativa y tras el reconocimiento internacional de Israel como un Estado independiente, a Cuba no le quedó de otra que reconocer a Israel y ambas naciones establecieron relaciones en 1949. En este momento, Ramón Grau San Martín, el presidente en funciones en ese momento en Cuba, era el número 29, un presidente igualmente elegido libre y democráticamente por el pueblo. Es decir, hablaba en nombre del pueblo cubano. En 1952, Israel abrió un consulado honorario en La Habana y elevó a legación diplomática en 1954. Cuba, por su parte, no fue hasta 1957 que abrió su oficina diplomática en Israel. Y esta fue la segunda vez en la cual Cuba maldijo tácitamente a Israel, haber votado en contra en las Naciones Unidas a favor de que Israel fuese considerado un Estado independiente. De manera que la maldición que había desatado sobre Cuba en 1939, cuando le negaron la entrada a los judíos, podía haber sido ahora redimida. Esa maldición fue acentuada sobre la nación en espera de que llegara el juicio sobre Cuba. Llegó el año 1959 y a partir de esta fecha Cuba adoptó el marxismo soviético y promovió el ateísmo científico como ideología y metodología para la refundación de la nación, lo que de golpe provocó un impacto negativo en la práctica de la fe en Cuba. Inmediatamente después de establecerse la revolución comunista, Fidel Castro declaró a Cuba un estado ateo y prácticamente cerró las iglesias en Cuba. Los creyentes comenzaron a quitar los cuadros alegóricos a la fe y todo lo que era representativo de ella, y en su lugar colocaron sendos cuadros con las fotos de quienes desde un inicio se enseñorearon de la nación. A estos mortales pecadores y cuyas manos estaban manchadas de sangre inocente derramada, los entronaron como mesías redentores y adoraron. Escuelas, conventos y multitudes de bienes de la iglesia fueron expropiados bajo la famosa nacionalización. Uno de los casos más dramáticos fue la salida del vapor francés Covadonga, repleto de ministros religiosos deportados. Se iniciaba la implantación de la luz comunista frente a las tinieblas religiosas. Los campos de concentración conocidos por UMAP, bajo el eufemismo de unidades militares de ayuda a la producción, confinaron en su seno no solo a jóvenes descontentos, desviados ideológicos y homosexuales, sino también a multitud de creyentes de las más diversas iglesias. Gracias al colapso de la Unión Soviética y la crisis económica resultante, a Fidel Castro y a su hermano no les quedó de otra que recurrir a la iglesia y sus misiones caritativas en busca de ayuda para perpetuarse en el poder. Y la histórica visita del Papa Juan Pablo II en 1998 ayudó
como que a resucitar a la iglesia cubana. Hoy sus obispos han emergido como actores políticos y espirituales, facilitando la liberación de presos políticos y ampliando el incipiente sector privado de la isla. A ellos se ha sumado un número cada vez mayor de pastores del protestantismo, principalmente bautistas y otros del mover apostólico, que han pagado y pagan en carne propia el no postrarse delante de la estatua. ¡Póstrense y adoren la estatua de Marduk! Si no obedecen, serán lanzados al fuego. Aún así, la inmensa mayoría de los creyentes en Cuba han sido enseñados que tienen que someterse a las autoridades, las mismas que violan los principios divinos, algo que es inconsistente con la fe. Pero de ello hablaremos en un próximo video. En 1973 se celebró en Argelia la cuarta cumbre de países no alineados. En su condición de primer ministro, Fidel Castro participó y pronunció un definidor discurso en el que de manera unilateral rompió las relaciones con la nación de Israel. Apenas días después de esta declaración, en octubre de ese mismo año, Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar sorpresiva contra Israel, coincidiendo con la festividad hebrea del Yom Kippur. Era el 6 de octubre de 1973. La guerra duró hasta el 25 de octubre y tuvo lugar en territorio supuestamente árabe, sobre todo en el Sinaí y los altos del Golán, territorio desde los tiempos de Abraham pertenecientes a Israel. El resultado de esta guerra fue una estrepitosa victoria militar para Israel. Cuba se encontraba entre los países beligerantes que atacaron a Israel en la guerra de Yom Kippur y aportó, probablemente por orden de Moscú, entre 1.500 y 4.500 soldados, incluyendo unos 500 comandantes de tanques, además de helicópteros, para apoyar a los países árabes en el conflicto. Estas, amados hermanos, son las razones por las que Israel, desde 1992, vota a favor del embargo comercial y económico de Estados Unidos contra Cuba. A fecha de hoy, Cuba no le ha pedido perdón a la nación de Israel. Hasta hoy no ha redimido la maldición que en sus propias acciones contra Israel han provocado. Y si usted es de los que piensa y cree que en aquella época no había nacido o que no conocía el Evangelio, sepa usted que el Elohim de Israel visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen, y que cada juicio establecido por Elohim contra cualquier nación dura 70 años por una sola razón. Yahweh está juzgando la generación que provocó su ira. Amados, llevamos 64 años de juicio. Quiero creer, necesito creer que el juicio divino contra Cuba comenzó en 1959. Porque si aplicamos aquello de que la tercera va la vencida y el juicio empezó en 1973, nos quedarían todavía 20 años de juicio. Le bendigo. Shalom, shalom.